y en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo valorar las acciones de Apple utilizando lo que se llama el método de descuento de flujos de caja. Lo primero que vamos a hacer es bajarnos, vamos a buscar en Google el 10K Report de Apple para el año 2020, ¿de acuerdo? Fijaros que este es un informe financiero que todas las empresas que cotizan en la bolsa americana deben enviar a la SEC, ¿no? A la Stock Exchange Commission norteamericana. Fijaros que buscando este keyword tenemos 2020 10K Report de Apple, ¿de acuerdo? Y nos lo podríamos bajar. Fijaros que aquí viene el año fiscal 2020. Es importante notar que el año fiscal para Apple no termina en el año natural, es decir, no termina el 31 de diciembre, como podéis ver, sino que termina el 26 de septiembre del 2020. Bueno, de toda la información que podemos ver aquí, a nosotros la que nos interesa, obviamente, nos vamos al índice y aquí en el índice veis el ítem 8, Financial Statements and Supplementary Data, ¿no? Yo voy a cliquear aquí, ¿vale? Yo me he bajado ya este informe, ¿de acuerdo? Y lo tengo aquí bajado, ¿de acuerdo? Entonces fijaros que nosotros nos bajamos el informe, nos vamos al ítem 8 y veis que aquí tenemos los estados financieros. Entonces fijaros que por un lado nosotros tenemos aquí el Consolidated Statement of Operations para los últimos 3 años, 20, 19 y 18, es decir, esta es la cuenta de resultados. En segundo lugar tenemos el Statement of Comprehensive Income, ¿de acuerdo? Que también está relacionado con la cuenta de resultados y que no lo voy a desarrollar. En tercer lugar tenemos el balance sheet o el balance account, ¿no? El balance de situación. Solo tenemos año 19 y 20. Y finalmente podéis ver que tenemos aquí el Statement of Shareholders Equity o los cambios del patrimonio neto, fundamentalmente cómo se financia los cambios de equity, ¿no? De capital social que ha tenido Apple a lo largo de un año, y el Statement of Cash Flows o flujo de estados de efectivo, que es el que nosotros vamos a prestar bastante atención, ¿de acuerdo? Luego lo primero que vamos a hacer, como os digo, es bajarnos este 10K Report y voy a pasar esta información que tenemos aquí, la voy a pasar a un Excel, ¿de acuerdo? Yo ya lo he hecho. Fijaros, ahora debatir un poco los datos. Entonces, fijaros que yo he puesto los años fiscales que nos da, aquí está la cuenta de resultados, ¿de acuerdo? Y yo lo que he hecho ha sido pasar, pues, los datos del año 18, 19 y 20. Si os dais cuenta, por ejemplo, en el año 2020, las ventas netas o el importe neto de la cifra de negocio son 274.515 millones de dólares. Fijaros que esa información está aquí. Es importante esta anotación, ¿no? En la cuenta de resultados todos los datos están en millones de dólares, excepto el número de acciones que están en miles, ¿de acuerdo? También es importante acordarse que en inglés la coma, como podéis ver aquí, se refiere a miles. Luego aquí no estamos viendo 274,515 millones de dólares, estamos viendo 274.515 millones de dólares. Si os dais cuenta aquí podemos ver el mix que tenemos a nivel de la venta de productos, que veis que ha estado, bueno, en el 18 eran 225.000 millones, en el 19 213.000 y en el 20 220.000. Y si os dais cuenta, la parte de servicios ha ido aumentando ventas, ¿no? Desde los 39.000 millones del año 18 hasta los 53.000 del año 20. Veis que, por tanto, el importe neto de la cifra de negocio, las ventas netas anuales de Apple sin considerar IVA, pasan de 265.000 millones a 274.515 en el año 2020. Posteriormente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el Cost of Sales y fijaros que tenemos el mismo mix, ¿no? El Cost of Sales o coste directo de la fabricación de los productos o servicios, ¿no? Esto es el coste que llamamos coste variable directo, el que está directamente relacionado con los costes de fabricación. Veis que pasa de un valor de 163.000 millones a 169.559 millones. Y viene de nuevo el mix entre los servicios y todo lo que es el hardware, ¿no? Los productos. Veis que aquí estaría el COGS. Este término, como os digo, lo he explicado en otro vídeo y os emplazo a que lo veáis. Cost of Goods Sold. Y veis que pasa de 163.000, como he dicho, a 169.000. Si nosotros a las net sales, 274.000 millones, le restamos los 169.000 millones
de COGS tenemos el margen bruto o gross margin, que este margen bruto veis que pasa de 101.000 millones en el año 18 a 104.000. Esto es el margen de ganancia que tiene Apple, quitando el proceso, vamos a llamar, de fabricación. ¿Qué es lo que vamos a meter debajo? Pues todos los gastos relacionados con la operativa del negocio, ¿no? Lo que se llaman operating expenses. Y aquí Apple da dos. Por un lado, todo el dinero que se gasta en investigación y desarrollo. Veis que para el año 20 son 18.752 millones y que en el año 18 eran del orden de 14.236. Y luego todo lo que es Selling General and Administration, lo que se llama SGA en inglés, todos los gastos que están relacionados con el proceso de no fabricación, es decir, alquiler de locales, presupuesto de marketing, sueldos y salarios de lo que no es el entorno de fabricación, tasas y tributos, servicios profesionales independientes, licencias de software, transporte, etcétera, ¿no? Que veis que pasa de 16.000 millones a 19.000. Lo que podéis ver es que básicamente lo que se gasta Apple en investigar nuevos productos y servicios, Research and Development, es muy similar a los gastos de SGA, ¿no? Del orden de casi 20.000 millones. Estos dos conceptos, lo que yo llamo el Michelin de la organización, ¿no? La estructura de costes fijos u operating expenses, gastos operativos anuales, veis que para el año 20 son 38.668 dólares. Si nosotros al gross margin, que son 104.000, le restamos los 38.000 millones de operating expenses, lo que nos da es el operating income o EBIT, Earnings Before Interest and Taxes, ¿no? La ganancia que tiene Apple antes de pagar el coste financiero y el impuesto de sociedades. Que podéis ver que en este caso ha disminuido, ¿no? Ha bajado de casi 71.000 millones en el año 18 a 66.000 en el año 20. Después del EBIT habría que restar el coste financiero. Si os dais cuenta, aquí en Apple no va restado. Veis que viene Other Income o Expense Net, ¿no? Entonces aquí básicamente lo que vamos a sumar o restar son los costes financieros o los ingresos por productos financieros, ¿no? Veréis que Apple tiene mucho dinero como exceso de caja y que ese dinero está invertido y genera una rentabilidad. Entonces veis que el EBIT pasa en el año 20 de 66.000 millones a 803 millones y por tanto el Earnings Before Taxes, ¿no? Lo que llaman Income Before Provision for Income Taxes, nosotros en español lo llamamos beneficio antes de impuestos, BAI, en inglés se llama EBT, Earnings Before Taxes, o Income Before Provision for Income Taxes, ¿no? Básicamente sería el beneficio que hay que pagar, que tiene la organización antes de pagar el impuesto de sociedades, ¿no? Veis que el impuesto de sociedades pues, ha pasado de 13.000 millones a 9.680 y eso nos da un beneficio neto o resultado del ejercicio o net income de unos 57.411 millones. Si nosotros dividimos el net income entre el total de acciones que tiene Apple sin considerar las que se pueden convertir que tienen un efecto de dilución, pues el beneficio neto por acción sería 3,31 dólares y si tenemos en cuenta aquellas acciones o productos financieros que pueden ser convertidos en acciones y que todavía no lo son, pues obviamente el beneficio se diluiría porque aparecerían más acciones, ¿no? Y aquí tenemos un beneficio neto diluido por acción o Earnings Per Share, EPS, de 3,28 dólares. Fijaros que el Earnings Per Share ha pasado de 2,98 a 3,28. Aquí os dais cuenta el cálculo para calcular el número de acciones que se han tenido en cuenta. Como os he dicho anteriormente, están comentando que estos datos están en miles, por lo tanto veis que en el año 20 Apple tiene acciones por 17.352 millones de acciones, ¿de acuerdo? Y si tenemos en cuenta las que pueden aparecer por conversión, ¿no? De otros productos financieros y que se convierten en acciones, pues en vez de tener 17.352 millones tendríamos 17.528, ¿de acuerdo? Y por eso hay un efecto dilución, ¿no? Toda esta información yo la he llevado a un Excel, ¿de acuerdo? Fijaros que la he puesto aquí y he puesto los ejercicios fiscales, he puesto las net sales, he puesto el COGS, gross margin, research, development and innovation, luego básicamente he llevado toda la cuenta de resultados y veis que tenemos los resultados del ejercicio. ¿Qué es lo que he llevado además aquí a la derecha? Bueno, vais a ver que he calculado lo que se llama la tasa anual equivalente o en inglés Compound Annual Growing Rate, ¿no?
porque quiero ver básicamente qué ratio de crecimiento anual compuesto han tenido desde el año 18 al 20 todas las partidas. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos estaría? Fijaros qué cálculo he hecho aquí. Aquí he calculado la TAE para las ventas y vemos que las ventas netas de Apple han crecido del año 18 al 20 un 1,67% anual en términos compuestos. Sería interesante también ver el vídeo de qué es la TAE o el CAR, que también lo tengo en mi canal de YouTube. Es decir, me gustaría remitiros aquí a las listas de reproducción, ¿de acuerdo? Y en listas de reproducción veis que vienen matemáticas financieras y aquí en matemáticas financieras podéis ver qué es la TAE o Compound Annual Growing Rate y la utilidad de esto. Y también está aplicado aquí, cálculo de la TAE para las acciones de Apple, ¿no? Entonces es muy importante que ese concepto lo entendamos. Fundamentalmente, ¿qué es lo que me está dando la TAE? Una tasa ficticia que me dice en promedio cuánto crece una magnitud anualmente, suponiendo reinversión de intereses. Es decir, es un interés compuesto. ¿De acuerdo? Entonces podéis ver que las ventas netas pasan de 265.000 millones a 274.000. Y si yo incrementara estas ventas 1,67% durante 2 años, voy a llegar a este valor. Fijaros que voy a hacer la cuenta, ¿vale? Voy a incrementar estas ventas más el 1,67% de las ventas. Eso serían las ventas que yo tendría en el año 19. Veis que son 270.000 millones en vez de 260.000. Y si vuelvo a incrementar este valor un 1,67%, veis que el resultado que obtengo es exactamente los 274.515. Luego veis que la TAE o CAR nos está dando una tasa ficticia, porque las ventas han crecido a este ritmo, 265.000, 260.000 o 274.000, pero con la TAE empiezo en 265.000 y termino en el mismo punto, pero no en los puntos intermedios. Esto me da un orden de magnitud de cómo han ido creciendo las distintas magnitudes. Si os dais cuenta, por ejemplo, el EBITDA ha pasado de 59.000 a 57.000. Eso en términos anuales es una caída de casi el 2%. O, por ejemplo, el EBIT. El EBIT ha tenido una caída de 70.000 a 66.000 millones. Eso es una caída anual compuesta del 3,31%. Luego me da un poco una idea de tendencia. ¿Qué más he hecho? Pues he puesto estas cantidades, he hecho un análisis vertical y horizontal. Es decir, he calculado lo que suponen estas partidas, ¿no?, en millones de dólares sobre el total de las ventas netas. Es decir, las ventas netas al final he asumido que son el 100%, lo veis aquí abajo, ¿de acuerdo? Y lo que he hecho es ver cuánto supone cada una de estas partidas, ¿de acuerdo?, sobre las ventas netas anuales. Entonces podéis ver, por ejemplo, que el COGS del año 2020 de Apple son 169.559 millones de dólares frente a ventas netas de 274.515. Y eso nos está diciendo que el COGS de Apple es del 61,77%. Y veis que he calculado aquí un valor promedio. ¿Con qué idea? Bueno, pues con la idea de ver en promedio cuánto es el coste de fabricación de los productos o servicios de Apple. ¿Qué nos estaría diciendo este 61,87%? Que de cada 100 dólares que Apple vende, casi 62 dólares se van en costes de fabricación. ¿De acuerdo? Aquí podríamos ver que el gross margin, lo veis que estoy tomando el valor promedio, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver que el gross margin en valor promedio es del 38,13 y que para el año 2020 es del 38,23. Luego, la idea de sacar valores promedios es, bueno, tener un centro de gravedad, ¿no? Podríamos concluir que el COGS se mueve en torno al 62%, que el margen bruto en torno al 38%. Fijaros lo que gasta Apple en investigación y desarrollo. Fijaros que ha ido aumentando su valor, ¿no? Ha pasado de un 5,36%, que eran del orden de 14.236 millones de dólares, ha pasado a 18.752, que supone un 6,83% de las ventas. Luego, Apple destina de sus ventas en torno al 6,14% en promedio a I+D+I. Y luego están los otros gastos operacionales, que veis que son del orden del 6,85%. Bueno, ¿eso qué nos da? Obviamente nos da un cálculo de EBIT del 24,15% en el 2020 frente al 26,69% del 2018. En promedio un 25,14%. Luego, si os dais cuenta, tenemos la parte de Other Income, en este caso
estaríamos hablando de los intereses, ¿de acuerdo? Este sería el coste financiero, que en el caso de Apple no es coste financiero. Son ingresos por el exceso de caja que tiene, ¿no? Tiene mucha tesorería, como veremos posteriormente. Esto que nos está diciendo que en promedio, pues Apple está sacando una rentabilidad del 0,58% sobre sus ventas netas anuales. Esto nos da que la ganancia antes de impuestos, como os he dicho anteriormente en español, esto se llama beneficio antes de impuestos, ¿de acuerdo? Nos estaría dando un valor, en este caso, de un beneficio antes de impuestos de en torno al 25,72%. Y luego vemos el impuesto de sociedades, ¿no? Apple en el año 2020 pagó del orden de 9.680 millones de dólares. Eso supone, fijaros, 9.680 millones sobre el earnings before taxes, que son 67.000, pues eso supone del orden del 14,4%. Ese sería el impuesto que estaría pagando, el impuesto de sociedades en porcentaje que estaría pagando Apple sobre el earnings before taxes. ¿De acuerdo? Veis que en promedio el corporate taxes que está pagando Apple es del orden del 16,24% sobre su earnings before taxes. Sin embargo, si nosotros vemos cuánto es sobre las ventas, ¿de acuerdo? Si nosotros vemos cuánto supone este earnings before taxes sobre las ventas, sobre los 274.000, 260.000 y 265.000, si os dais cuenta es del orden del 3,53, 4,03 y 5,03%, en promedio un 4,20. Es decir, para el año 2020, de cada 100 euros que Apple vende, 3,53 van destinados a pagar el impuesto de sociedades. Y ahora, ¿cuánto supone el impuesto de sociedades que ha pagado Apple en el año 2020? Pues 9.680 millones sobre los 67.091 millones que tiene de earnings before taxes, ¿no? De la ganancia antes de pagar impuestos. Pues esos 9.680 millones sobre 67.091 supone una tasa impositiva del 14,4%. ¿De acuerdo? Entonces, esto os lo estoy explicando para que entendamos cómo he construido el documento Excel. Básicamente lo que he hecho ha sido toda la cuenta de resultados que tenemos en el documento PDF, que lo tenemos aquí, pues lo he llevado al documento de Excel, ¿de acuerdo? Y esto está en la página 34. ¿Qué otras cosas he hecho? Fijaros que, bueno, aquí os he indicado datos del informe anual de Apple del año 2020, Fiscal Year 2020, del 26 de septiembre del 2020, que es cuando se cierra el ejercicio fiscal, y el 10K Report. ¿Qué es lo que he hecho aquí abajo? Bueno, si os dais cuenta, en la cuenta de resultados de Apple tenemos el Operating Income, el EBIT, pero no tenemos reflejado el EBITDA, ¿no? Y acordaros que el EBITDA es un margen de beneficio muy importante porque nos dice lo bueno o malo que es un negocio por la propia naturaleza del negocio, ¿de acuerdo? Sin restarle lo que son depreciaciones y amortizaciones, ¿no? Entonces, ¿yo qué es lo que he hecho? Me he querido calcular el EBITDA. Fijaros que el EBIT lo tengo aquí calculado, ¿de acuerdo? Lo tengo de la cuenta de resultados, me he llevado el EBIT aquí y luego he calculado la depreciación y amortización, la he buscado en el informe anual. Entonces, fijaros que si yo me voy al informe anual y me voy al estado de flujos de efectivo, veis que aquí, en el estado de flujos de efectivo, fijaros que está Consolidated Statement of Cash Flows, veis que aquí tengo Depreciation and Amortization. Veis que son 11.056 millones para el año 20, 12.547 para el 19 y 10.953 para el año 18. Entonces, lo que he hecho ha sido llevarme esos datos, ¿de acuerdo? Me he llevado esos datos aquí y he sumado. Al EBIT le sumo la depreciación y amortización y eso me está dando el EBITDA. Y veis que el EBITDA de Apple es del orden en promedio, ¿de acuerdo? En promedio, bueno, aquí he calculado la TAE, ¿de acuerdo? Pero veis que el EBITDA del año 20 son 77.344 millones y que ha bajado, ¿no? Entonces, en términos de TAE, nos damos cuenta que el EBITDA ha bajado por año el 2,76%, es decir, disminuye venta a un nivel del 1,67% y ha disminuido EBITDA a un nivel del 2,76%. Por otro lado, he calculado cuánto supone el EBITDA sobre las ventas netas. Fijaros que 77.344 millones sobre los 274.515 que Apple vende, pues el EBITDA es del 28,17%. Si tomara el valor promedio,
y en este caso aquí no lo había hecho, si yo tomo el valor promedio de los 3 EBITDAs, si nos damos cuenta, pues la rentabilidad a nivel de EBITDA promedio es casi del 30%, ¿no? El 29,46%. Todos estos valores los necesito para la valoración, ¿de acuerdo? Lo siguiente que he hecho, ¿qué ha sido? Bueno, lo siguiente que he hecho ha sido meter la información del estado de flujos de efectivo. ¿De acuerdo? Entonces veis que me he ido al Consolidated Statement of Cash Flows y lo que he hecho es, acordaros que aquí este estado financiero es muy importante porque nos dice la capacidad de generar dinero o caja o cash flow o efectivo que tiene Apple desde 3 perspectivas. La primera, Cash Generated by Operating Activities, esa es la caja generada por las operaciones de Apple, es decir, por su actividad de vender productos o servicios relacionados con electrónica de consumo y tecnología. Por otro lado tenemos el Cash Generated o Used in Investing Activities, esta es la caja que Apple invierte o genera por la compra-venta de activos no corrientes u otros productos financieros, es decir, por sus actividades de inversión, es lo que se llama Investing Cash Flow o CFI. Y luego está la caja generada o destruida por las actividades de financiación que tiene una empresa, que fundamentalmente es captar equity o captar deuda, ¿no? Y la suma de estos 3 conceptos, Cash Generated by Operating Activities, Cash Generated by Investing Activities y Cash Generated by Financing Activities, nos va a dar la caja generada en el año. Fijaros que es Increase o Decrease in Cash, Cash Equivalents and Restricted Cash, ¿no? Podéis ver, por ejemplo, que Apple en el año 2018 generó caja por 5.600 millones, en el año 19 por 24.311 millones de dólares, y fijaros que en el año 20 ha destruido caja por 10.435 millones. Si nosotros tenemos en cuenta la caja que Apple tenía al inicio del año, más o menos la que destruye en el año, fijaros que el saldo de caja, que este es el que va a ir en balance, Cash, Cash Equivalents and Restricted Cash, Ending Balances, ¿no? Caja al final del año fiscal, pues son 39.789 millones, 50.000 y 25.000. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, ¿qué he hecho? He llevado el cash flow operativo al documento Excel, ahora lo veréis. He llevado el cash flow de la inversión con todos sus apartados, y los voy a discutir brevemente, y de la misma manera el cash flow de la financiación. Si os dais cuenta, lo voy a enseñar aquí, esto lo tengo metido aquí. Veis que tengo aquí los 3 ejercicios fiscales, ¿de acuerdo? Y por un lado está el CFO, Cash Generated by Operating Activities. Y he hecho lo mismo. Fijaros que he calculado la TAE que tiene el CFO en este periodo de tiempo y he calculado el valor promedio de las cantidades, ¿no? Entonces, fijaros que el CFO nos estaría diciendo que Apple en el año 2020, la caja que genera caja, porque es positivo el valor, es decir, genera efectivo por su actividad principal, por las operaciones de su negocio, por la operativa del negocio, es decir, por vender, por vender software y por vender, por otro lado, hardware, ¿no? Y veis que del orden es de 80.000 millones y si tomamos los 3 años, pues es del orden de 75.833 millones de dólares generados como CFO anualmente. Fijaros que el CFI está desagregado en todos estos conceptos, que voy a explicar brevemente. Fijaros que por un lado viene Purchases of Marketable Securities, esto es fundamentalmente es negativo, luego quiere decir que Apple gasta dinero, son salidas de caja. Y fijaros que en el año 2020 ha realizado compras de activos financieros que pueden ser acciones o que pueden ser letras o renta fija con vencimientos a menos de un año, ha invertido 115.000 millones. Estas compras que hace Apple básicamente es porque tiene mucha caja y en vez de tenerla en el banco a una remuneración del 0%, pues las invierte fundamentalmente en acciones o en productos financieros, sobre todo de renta fija, que tienen una liquidez a menos de un año para obtener una rentabilidad extra. Fijaros que a la par hay un doble efecto, ¿no? Fijaros que invierte 114.000, pero a la par suma estos dos conceptos, 69.000 y 50.000. Fijaros que esos son 120.000 millones. Fijaros que esos 120.000 millones básicamente es Proceeds from Maturities of Marketable Securities y Proceeds from Sales of Marketable Securities. ¿Eso qué es? Proceeds from Maturities of Marketable Securities hace alusión a instrumentos financieros que pueden ser acciones o renta fija, ¿no? Letras del tesoro, básicamente activos sin riesgo con vencimientos de menos de un año. Luego, fijaros que aquí ha ingresado
por vencimientos de, ¿no? de producto, ¿no? de renta fija que pagan unos cupones o que devuelven el principal o depósitos por casi 70.000 millones. Y adicionalmente ha vendido acciones que le han reportado 50.000 millones de caja. Luego, si os dais cuenta, el efecto neto son 5.453 millones. ¿no? Apple está jugando mucho con esos 110.000, fijaros, ¿no? Con del orden de 120.000 millones, 100.000 millones de caja que compra en productos financieros, en este caso 114.000, y lo machea o lo balancea con las maturities, ¿no? Con el dinero que recibe de productos de depósitos o venta de acciones con las que especula, y al final el efecto neto casi es cero, ¿no? Luego veis por otro lado que tiene Payments for Acquisition of Property, Plant and Equipment, que en inglés es PP&E. Esto realmente sería la caja que Apple destina a comprar activo no corriente. Acordaros que el activo no corriente es la infraestructura fija de la empresa, es aquella infraestructura que va a estar más de un año en una empresa y que si la empresa no tiene esa infraestructura no puede llevar a cabo la fabricación de sus productos o servicios. Apple, si no tiene fábricas y no tiene tiendas, los Apple Stores, no puede fabricar el producto, no puede venderlo. Iberia, si no tiene aviones, pues obviamente no puede vender billetes de avión. Hoteles Meliá, si no tiene hoteles, pues obviamente no puede vender habitaciones, ¿no? Entonces, este valor es muy importante, ¿vale? Porque en este cash flow de la inversión, lo que estamos viendo es que Apple en el año 2020 ha bajado un poquitín el ritmo de inversión. Fijaros que pasa de 13.000 millones, 10.000 en el 19 a 7.300 millones en el 20, es decir, ha invertido menos en activos no corrientes. En promedio, en términos de TAE, ha disminuido un 25% anualmente desde el año 18 al 20 y en promedio la inversión en activos no corrientes es del orden de 10.372 millones. Luego fijaros que veis aquí otra parte importante, ¿no? Payments made in connection with business acquisition, ¿no? Net. Esto básicamente es la caja que entra por procesos de compraventa de empresas que hace Apple, ¿de acuerdo? Por procesos de fusiones, adquisiciones, compraventa de empresas. Entonces veis que en el año 18, en términos netos, las compras menos las ventas supusieron mayor compra por 721 millones y en el año 2020, a nivel neto, supusieron salidas de caja por 1.524 millones de dólares. Luego fijaros que también compraron otro tipo de acciones que a lo mejor no están en los mercados financieros, no están en los mercados en la bolsa con un fácil acceso, sino que están en mercados over the counter, ¿no? que no son mercados regulados. Bueno, perdón, son mercados regulados, pero no se tiene acceso de una manera tan sencilla, ¿no? Y luego fijaros que aquí están los ingresos por la venta de estos productos también, ¿no? Y luego un concepto de otros. Posteriormente, para la valoración veréis que necesitamos calcular el flujo de caja libre y es importante saber el CFI. Yo estoy explicando este CFI porque para nuestros cálculos de CFI yo solo voy a tener en consideración, no voy a considerar todo el CFI, es decir, no voy a considerar este valor. ¿Por qué? Porque Apple, como os digo, está no especulando, sino haciendo un buffer, está jugando con su liquidez, comprando y vendiendo acciones y productos financieros. ¿De acuerdo? Entonces, debido a este efecto, ese efecto yo lo quitaré y posteriormente lo veremos. Y luego fijaros que está el cash flow usado en las actividades de financiación, ¿no? Fijaros que aquí, proceeds from issue of common stock se refiere a caja que entra porque se emiten nuevas acciones, es decir, se emiten acciones ordinarias. Fijaros que en el año 18 captaron 669 millones de dólares por nuevas acciones emitidas, mientras que en el año 2020 captaron casi 900 millones. Fijaros que por otro lado hay una serie de pagos relacionados con una serie de compensaciones relacionados con premios para el equity, ¿de acuerdo? Que tuvo una salida de caja de 2.500 a 3.600. Y esto es otro valor que es importante. Fijaros que aquí estamos viendo el pago de dividendos, ¿no? Que en promedio son del orden de casi 14.000 millones. Fijaros que el pago de dividendos más o menos es del mismo orden de magnitud. Fijaros que esto, con estos datos y con el net income que tenemos aquí, podríamos calcular lo que nosotros hemos llamado el payout ratio, ¿no? El payout ratio. Que el payout ratio, acordaros que es el porcentaje del beneficio neto que se destina al pago de dividendos, ¿de acuerdo?
Y en este caso, pues voy a calcularlo. Vamos a dividir los dividendos entre el beneficio neto. Obviamente le voy a cambiar el signo para que sea positivo. Y si os dais cuenta, veis que el payout ratio, el porcentaje del beneficio neto que Apple destina a, en este caso, a pagar dividendos, es del orden, bueno, vamos a tomar el valor promedio, ¿de acuerdo? Vamos a ver el valor promedio. Fijaros que es del orden del 24,37%, ¿de acuerdo? Del 24,37%. Y por tanto, la diferencia lo reinvierte, es decir, si nosotros consideramos 1 menos el 24%, quiere decir que Apple reinvierte de su beneficio en promedio el 75%. Es decir, de cada 100 euros que Apple tiene de beneficio neto, de dólares, perdón, reinvierte 75 dólares y paga como dividendos 25. Luego veis que viene Repurchases of Common Stock y os dais cuenta que es una partida brutalmente grande. En el año 2020, 72.000 millones. ¿Esto básicamente qué es? Esto básicamente es caja que Apple destina a comprar acciones que están en el mercado, que están en free flow, las saca del mercado. Y claro, si os dais cuenta, de todo el cash flow, esta partida es de las más grandes, 114.938. Fijaros que esta también es muy grande, por 69.000, pero la segunda partida más grande es esta, ¿no? Repurchases of Common Stock. ¿Por qué Apple destina en promedio año a año unos 70.000 millones en estos últimos 3 años? Porque entiende que la acción de Apple está infravalorada, está baja de precio y obviamente lo que hace es comprar algo que en mercado está barato porque piensa que a largo plazo subirá el valor. ¿De acuerdo? Entonces ese es un poco el motivo, ¿no? Sacar acciones que están en los mercados cotizando como free float. Free float son las acciones que están disponibles para compraventa en los mercados financieros, que no están retenidas por la empresa, y obviamente está destinando inversión para sacar estas acciones, ¿no? Fijaros que aquí luego está la captación de nueva deuda financiera. Fijaros que en el año 2018 captó 6.000 millones, en el 19 casi 7.000 y en el 2020 ha captado de deuda bancaria, deuda, lo que se llama deuda financiera, 16.000 millones de dólares. Y luego aquí están los repagos de la deuda, ¿no? Esto sería el pago del principal, ¿no? Cuando pedimos un préstamo bancario, pues hay que devolverlo, ¿no? Hay que pagar el principal más los intereses. Aquí está solo el capital amortizado, ¿de acuerdo? Fijaros que ha captado, que básicamente en el año 18 paga de principal 6.500 y en el año 20 ha pagado por principal 12.629 millones. Luego, obviamente, hay salidas de caja para pagar lo que son las letras. El commercial paper son básicamente letras, pagarés de Apple, que veis que, bueno, que es un poco errático el comportamiento. Supongo que serán para nivelar en la caja. Aquí no veo un patrón. Y luego otros conceptos. Entonces, si os dais cuenta, veis que Apple en el año 20 ha destruido caja por 10.435 millones, cuando en el año 19 generó por 24.311 y en el año 18 generó por 5.600. Si nosotros tenemos en cuenta la caja que hay al finalizar, pues veis que es 39.000, 50.000 y 25.000. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué lectura general podemos ver? Bueno, la lectura general que podemos ver es que Apple obviamente genera caja por su negocio en promedio unos 75.000 millones, eso es una buena noticia, ¿no? Que a nivel de financiación en este año, fijaros que en promedio sale caja por 88.000, ¿de acuerdo? En actividades de inversión, disculpad. Perdonad, me he confundido aquí. En actividades de inversión, fijaros que machea son 75.308, luego un poquito menos de lo que ingresa por la caja operativa. Y luego fijaros que está devolviendo caja a sus financiadores por unos 88.000 millones, ¿no? Y esto es un patrón que tiene sentido, ¿no? Que la empresa genere caja por sus actividades operativas, ¿no? En segundo lugar, que acometa plan de inversiones y finalmente que devuelva los préstamos que tiene, ¿no? Las deudas o el capital que capta de inversores, ¿de acuerdo? Como os he dicho, esa información es la que está aquí, en el estado de flujos de efectivo y que he llevado al Excel. Y posteriormente, pues he llevado la información del balance de situación, ¿vale? Entonces, lo que voy a explicar ahora es el balance de situación.
Fijaros que esa información la he puesto aquí, ¿de acuerdo? Y lo que he hecho ha sido pues llevar las cuentas del balance de situación. Fijaros que Apple solo en este caso nos da el año 19 y 20, y lo que he hecho ha sido trasladar directamente todos estos datos al Excel, que voy a comentar. Mirad, a nivel de caja, en el año 2019 Apple tenía casi 50.000 millones y en el 2020 38.016. Acordaros que ha disminuido caja por 10.435 millones, ¿vale? Luego fijaros, por otro lado, que tiene marketable securities. Fijaros que están dentro de current assets y aquí lo que están metiendo, como os he dicho, son acciones que Apple tiene un sentido de especular con ellas. Es decir, su horizonte temporal de venta es a menos de un año, ¿de acuerdo? Y además tiene elementos de renta fija también con vencimientos a menos de un año, que esto pueden ser, como os he dicho, depósitos sin riesgo, podrían ser letras del Tesoro o de otras empresas, podrían ser también renta fija con vencimientos a menos de un año. Luego, básicamente, la idea de esta partida que veis aquí es que Apple, aparte de tener 38.000 millones en caja, tiene otros 52.000 millones en caja. No es caja, pero es dinero que puede ser fácilmente convertible en caja. Luego, si os dais cuenta, si nosotros tomáramos el promedio de estos dos valores, ¿de acuerdo? Pues Apple realmente no tiene caja por 43.000, sino que tiene estos 43.000 más estos 52.000, tiene casi 100.000 millones de caja. Fijaros, 95.750 millones de caja. Y como os he dicho, no tiene los 95.000 millones en el banco, ¿no? En cash equivalents, sino que la mitad, un poquito más de la mitad, la tiene en otros productos financieros. Accounts receivable por 16.000 millones sería la cuenta de clientes, ¿no? Ventas no cobradas. Inventories sería el stock, ¿no? El valor del inventario. Fijaros que es del orden de 4.000 millones. Aquí hay otra serie de deudas comerciales, ¿no? Que tienen con Apple que no ha cobrado por valor de 21.000 millones. Y luego otro tipo de activos corrientes. La suma de todo esto nos está dando unos activos corrientes para Apple de 143.000 millones. Y luego en los non-current assets podéis ver que tiene también marketable securities. Fijaros que aquí tenemos lo que se llama activo no corriente financiero a largo plazo. Tenemos la misma idea, mismo concepto que el que hay aquí a corto plazo con un matiz. Aquí en marketable securities lo que podemos tener acciones de otras empresas que Apple no tiene el interés de especular, sino quiere ser un inversor a largo plazo, las quiere tener a largo plazo o más de un año, ¿de acuerdo? Y lo mismo con otros productos de renta fija como podrían ser, por ejemplo, obligaciones, ¿no? Renta fija a lo mejor a 3 años, a 5, a 10, a 15, es decir, a horizontes temporales elevados, ¿no? Luego, fijaros que aquí también Apple tiene, aparte de estos 100.000 millones casi de caja, ¿vale? Que es casi caja, tiene aquí otros 100.000 millones con una vocación más a largo plazo, pero que si llegara un mal momento podría desinmovilizar, ¿no? Entonces, fijaros que realmente la situación de caja de Apple es un poco engañosa, ¿no? Porque tiene estos 95.000 más estos 100.000, que pueden ser casi 200.000 millones de caja, ¿no? Luego aquí tenemos el valor del activo no corriente neto, Property, Plant and Equipment, ¿no? El activo no corriente tangible del orden de 36.000 millones. Y probablemente aquí en Other Non-Current Assets está el activo no corriente intangible, ¿no? Por 42.000 millones. Veis que el total son 180.000. Luego el total assets que tiene Apple es 323.888 millones, que para ponerlo en perspectiva, pues si comparamos esto, 323 con el PIB de España, que pueden ser del orden de 1.100, pues fijaros que estaríamos hablando, ¿vale? Que Apple, pues su balance es casi un tercio de la economía española, ¿de acuerdo? Y que Apple podría tener en caja, fijaros, 95.000 millones, que serían 957
dividido sobre el PIB español de 1100, 957 sobre esto, fijaros que el peso de la caja de Apple supone un 9% del PIB de la economía española. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, Apple supone un tercio en lo que es su balance, ¿no? El total de activos que tiene Apple es del orden del 30% de la economía española, y a nivel del dinero que tiene en caja es casi un 9% del PIB que tiene España, ¿no? Del orden de 1,1 billón de euros. Respecto a las liabilities, pues veis que tiene accounts payable por 42.000 millones, que esos son proveedores, ¿no? Estos son deudas que tiene Apple con sus proveedores. Luego hay otros pasivos corrientes por 42.000 millones, pagos diferidos por 6.600, y fijaros que aquí tienen commercial paper, lo que se llaman las letras, ¿no? Pagarés de Apple por 5.000 millones. Y luego term debt hace alusión, que es casi 9.000 millones de dólares, 8.773, hace alusión a la deuda bancaria, deuda financiera a menos de un año. ¿Vale? Y este valor sí que nos va a importar para la valoración. Luego, por otro lado, tenemos non-current liabilities, term debt a largo plazo. Fijaros que estamos hablando de 98.000 millones. Si os dais cuenta, la posición de deuda financiera, préstamos bancarios, a finalizar el 2020 es 8.777 más 98.000, es decir, estamos hablando de 107.000 millones. Voy a sumarle también el commercial paper, ¿de acuerdo? Es decir, estaremos hablando de 112.436 millones de dólares de deuda financiera, de dinero prestado, pero no perdáis de vista que en promedio Apple tiene en caja estos 38.000 más estos 52.000, tiene del orden de 90.000 millones disponibles. Luego, realmente, su posición de deuda no es por 112.000, sino su posición de deuda neta es la diferencia, ¿no? Veis que aquí hay other non-current liabilities por 54.000 millones. Y en lo que se refiere al equity, ¿no? A la parte de shareholders equity, del accionariado, pues veis que el valor del common stock, ¿no? Del capital social y las primas de emisión, ¿no? Son del orden de 50.000 millones. Básicamente esto es el capital social que se ha ido aportando a la sociedad desde el inicio, más la entrada de nuevos accionistas con un paid-in, ¿no? Con una prima de accionariado por entrar en la empresa. Tenemos la parte de retained earnings, ¿no? Toda la parte de y accumulated other comprehensive income, es toda la parte de reservas, ¿no? Que veis que es del orden de, ha pasado de 45.000 a 15.000 millones de dólares. Una vez dicho esto, ¿qué es lo que he hecho aquí abajo? Y esto sí es importante para la valoración. Fijaros que aquí lo que he puesto es la posición de caja más short-term marketable securities, es decir, quiero ver realmente la posición de dinero que tiene Apple, que veis que en el año 2020 son los 38.000 que tiene de cash and cash equivalents, es decir, esto es dinero que tiene en las oficinas de Apple en una caja fuerte, en el banco y en productos equivalentes, y luego a vencimientos de menos de 3 meses, y luego tenemos marketable securities, que básicamente son acciones listas para vender, para especular, más otro tipo de productos financieros con vencimientos a menos de un año, ¿de acuerdo? Y que pueden ser rápidamente convertidos en caja. Por eso tengo un valor de 90.000 millones. Luego he puesto el cash más short term más long term marketable securities. Veis que he puesto 191.000 millones, lo que hay a corto más lo que hay a largo, para que nos demos una idea del potencial o munición de fuego a nivel de flujo de caja, ¿no? de capacidad de generar caja si desinmovilizara todas las posiciones por casi 200.000 millones. Y luego he sumado la deuda financiera a corto y a largo. Fijaros que he sumado los 4.996 de las letras, 8.773 de la deuda financiera a corto plazo y los 98.667 millones de dólares por deuda financiera a largo plazo. Y eso me da una posición de deuda bruta de 112.436. ¿Y por qué he hecho ese cálculo? Fijaros que he hecho ese cálculo porque yo quiero ver cuál es la posición de deuda financiera neta en el momento que yo voy a hacer la valoración, que va a ser
en esta fecha, 26 de septiembre del 2020. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí 26 de septiembre del 2020. Es decir, yo quiero ver la posición de deuda neta en T0. Fijaros que la posición de deuda neta en T0 es la deuda financiera a corto y a largo menos la posición de caja. Y si nosotros hacemos esa resta, lo que nos quiere decir es que Apple, si gastara todo su caja, los 90.000 millones, en bajar toda la deuda, quedaría un remanente de deuda o por devolver por casi 21.500 millones de dólares. ¿De acuerdo? El ratio que he puesto aquí, el Net Financial Debt EBITDA, que es un ratio, deuda financiera neta partido de EBITDA, que es muy importante en los procesos de valoración. Esto lo que nos está diciendo, o lo que nos está midiendo, es el apalancamiento. Fijaros que la deuda financiera neta sería como nuestro nivel de deuda y el EBITDA sería como nuestra capacidad de generar caja a nivel operativo, ¿no? Fijaros que si yo divido estos dos valores, ¿no? De deuda financiera neta, vamos a ver, ahí tenéis el EBITDA y tenemos la deuda financiera neta, fijaros que estos valores nos están quedando inferiores a 4. Y eso quiere decir que Apple a nivel de solvencia, a nivel de apalancamiento, tiene un apalancamiento bajo. Es decir, su nivel de deuda frente a su capacidad de generar beneficio de naturaleza operativa, pues es baja, está poco apalancado, ¿no? Veis que está en niveles de 0,27 y 0,09. Os emplazo a que busquéis este ratio en otras empresas del sector construcción, bancos de inversión, eléctricas, para que podáis ver un poco en perspectiva, o incluso de la competencia, ¿no? Samsung, Huawei, Xiaomi, para ver en qué valores está esta deuda financiera neta EBITDA. Valores superiores a 4 nos dirían que a nivel de solvencia, cuidado. Empresa a lo mejor apalancada, ¿no? Bueno, he explicado todo esto porque necesito esta base para el cálculo de lo que es la valoración de Apple, ¿no? Ese cálculo de la valoración de Apple lo he hecho aquí en esta página. Entonces, valoración, como os he dicho, de las acciones de Apple por el método de descuento de flujos de caja. Bien, ¿qué es lo que he hecho? Mirad, hoy es día 29 de mayo del 2021 y obviamente la valoración habría que haberla realizado hoy, ¿de acuerdo? Este sería nuestro momento T0, ¿no? Y nosotros tendríamos que ver qué capacidad de generar caja tiene Apple a futuro, ¿vale? Esto me hubiera exigido reconstruir los estados financieros pues de los últimos trimestres y no tendría como los ejercicios fiscales. Entonces, por no meter esa complicación de reconstrucción, que hubiera llevado más tiempo, yo lo que he asumido es que nuestro momento de valoración T0 va a coincidir con el cierre del ejercicio fiscal. Es decir, voy a suponer que mi momento T0 es valorar el día 27 de septiembre, ¿vale? El día 1 del ejercicio fiscal 2021, ¿de acuerdo? Es decir, mi momento T0 va a ser el día 27 de septiembre del 2020, ¿de acuerdo? Que sería el primer año del ejercicio fiscal 2021 de Apple. Os emplazo, por favor, a que reviséis el vídeo que está en la lista de reproducción de valoración de empresas, ¿de acuerdo? Lo voy a poner aquí un momento para que lo veáis. En One Minute Sensei, que veáis este playlist, que es muy importante, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí en listas de reproducción tenemos una lista de reproducción que es valoración de empresas, ¿de acuerdo? Y aquí en esta lista de reproducción de valoración de empresas, básicamente explico los métodos que hay para valorar empresas, cómo descontar por descuentos de flujos de caja, cómo descontar por múltiplos comparables, cómo calcular el valor residual de una empresa, el concepto de deuda financiera neta que os acabo de explicar, cómo calcular el flujo de caja libre y el flujo de caja del accionista y el método Monte Carlo para hacer simulaciones. Entonces, os rogaría por favor que visionarais estos vídeos porque aquí de manera teórica explico lo que voy a aplicar ahora de manera práctica. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que conceptualmente el valor de una empresa es su capacidad de generar flujo de caja a futuro. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que el problema es que flujos de caja hay muchos, ¿no? Hemos visto que está el cash flow operativo, el cash flow de la financiación y el cash flow de la inversión, que esto lo tenemos en el estado de flujos de efectivo.
Sin embargo, si yo lo que quiero saber es cuál es el valor, es decir, lo que es lo que me estoy preguntando, cuál es el valor de una empresa, ¿no? Básicamente, cuál es el valor de las acciones de Apple, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo lo que tengo que calcular es otro tipo de flujo de caja, el que se llama flujo de caja libre, o en inglés, free cash flow, o firms free cash flow, es lo mismo, ¿de acuerdo? O calcular el flujo de caja del accionista, ¿vale? Que en inglés se llama equity free cash flow. Entonces, fijaros, para procesos de valoración necesito calcular la capacidad de generar firms free cash flow o equity free cash flow que tiene una empresa. ¿Y qué es lo que se suele hacer? Fijaros, lo que se suele hacer es proyectar, estimar los estados financieros de Apple, pues por lo general entre 5 y 10 años, es decir, nosotros como analistas tendríamos que estimar los flujos de caja libre hasta el año, como os digo, hay analistas que lo hacen a 5 años, otros a 10. Bueno, lo que habría que hacer es estimar todos los estados financieros y analizar el negocio de Apple desde nuestro momento de valoración. Acordaros que estamos valorando a 27 de septiembre del 2020, que es nuestro, vamos a decir, T0, ¿no? En el momento de valoración. Y tendríamos que estimar todas las variables de negocio para sacar el flujo de caja libre o del accionista. Fijaros que el flujo de caja libre se define como la caja que queda o que genera una empresa o proyecto para pagar al accionista, el equity, más a la deuda, es decir, a la deuda financiera, ¿vale? Eso sería el flujo de caja libre, mientras que el flujo de caja del accionista es la caja que queda para pagar a los accionistas. ¿De acuerdo? Nosotros cuando hacemos procesos de valoración podemos coger cualquiera de estos dos flujos, la única diferencia es el tipo de interés que vamos a usar. El tipo de interés para el flujo de caja libre que vamos a usar es el WACC, mientras que si usamos el flujo de caja del accionista vamos a usar el CAE. ¿De acuerdo? Luego, ¿esto qué nos va a exigir? Pues obviamente calcular el WACC y el CAE de Apple. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos claro que necesitamos flujo de caja libre o flujo de caja del accionista y calcular el WACC o el CAE, lo que tendríamos que hacer es estimar el flujo de caja, por ejemplo, libre de Apple de hoy hasta el futuro, ¿no? Fijaros que nosotros tendríamos que estimar el año 2021, 2022, 2023, 2024 y así sucesivamente hasta el año 2030, sabiendo que nuestro momento cero es este, ¿no? Entonces, fijaros que esta sería la secuencia. Obviamente, como os he dicho, calcular el flujo de caja libre o del accionista exige una serie de cálculos, pues obviamente de todo, ¿no? Tenemos que saber cuáles son las ventas netas, cuál es el COGS, cuáles son los gastos de SG&A, cuáles son los gastos de investigación y desarrollo que tiene, e innovación que tiene Apple. Tendríamos que saber su plan de inversiones en activo no corriente, niveles de precios, de sales forecast, niveles de competencia, nuevas tecnologías, tipos de interés. Es decir, tendríamos que saber una serie de variables que obviamente modelizarlas es la dificultad, ¿no? Que va a hacer un negocio de aquí a 10 años. Yo voy a simplificar este proceso, obviamente, porque obviamente habría que hacer modelos para estimar esos flujos de caja y ahora explicaré cómo simplifico, ¿no? También es importante que entendamos que yo voy a usar en mi valoración el flujo de caja libre. ¿De acuerdo? Es decir, voy a usar el free cash flow o free cash flow. Es decir, voy a necesitar calcular el WACC de Apple. Como os digo, podría haber usado el flujo de caja del accionista, que es la caja que queda al accionista, ¿no? Descontada al CAE. Respecto al flujo de caja libre de Apple, ¿qué es lo que he hecho? Pues mirad, yo lo que he hecho ha sido, en primer lugar, he calculado el flujo de caja libre de Apple en T1, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que yo lo que he hecho ha sido, en este caso, lo que he hecho ha sido calcular el flujo de caja libre en el año 1. ¿Y cómo lo he calculado? Mirad, la fórmula del flujo de caja libre es esta. El flujo de caja libre es igual al cash flow operativo más los intereses de los préstamos por 1 menos el impuesto de sociedades, ¿de acuerdo? Menos el cash flow de la inversión. Es decir, esta es la fórmula del flujo de caja libre por el método directo. ¿De acuerdo?
Hay otra fórmula que es el flujo de caja libre por el método directo, que sería igual al EBIT por 1 menos el impuesto de sociedades, más la depreciación y amortización, más menos las variaciones de las necesidades operativas de fondos, menos el cash flow de la inversión. Y este sería lo que se conoce como método indirecto. Como os digo, podemos calcular el flujo de caja por cualquiera de los dos métodos, por el método directo o por el método indirecto, ¿de acuerdo? Podemos calcular el flujo de caja libre por el método directo o por el método indirecto. Yo voy a usar el método directo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que necesito saber el CFO, los intereses y el CFI, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He calculado el flujo de caja libre en T1, ¿de acuerdo? Voy a calcular el flujo de caja libre en T1, ¿cómo? A partir del flujo de caja libre del año 2020, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que yo lo que voy a hacer es calcular para el año 2020 cuál es el CFO, que lo tenemos. Por otro lado, cuáles son los gastos financieros por 1 menos el impuesto de sociedades, y le voy a restar el cash flow de la inversión. Y lo voy a poner aquí, ¿de acuerdo? Para tener el flujo de caja libre en el año 2020, ¿de acuerdo? Que será la suma de estos tres valores. El CFO, como os he dicho, lo tenemos calculado del CFO del año 2020, del estado de flujos de efectivo, lo tengo aquí, 8.674 millones. Respecto a los gastos financieros por 1 menos el impuesto de sociedades, pues obviamente necesitaría saber cuál es el impuesto de sociedades. Fijaros que el impuesto de sociedades os lo he explicado antes. Acordaros que yo sé el provision for income taxes. Veis que aquí está el impuesto de sociedades que hemos pagado, ¿de acuerdo? Y yo voy a comparar esto sobre el earnings before taxes. Entonces, fijaros que el impuesto de sociedades lo tengo aquí calculado. Aquí está, ¿vale? Fijaros que lo tengo aquí calculado. 9.680 millones sobre 67.091 es un 14,4%. Luego voy a poner aquí que esto es igual al 14,4%. Y ahora me faltan saber los intereses que ha pagado Apple. ¿Cuál es el problema? Que obviamente en la cuenta de resultados, como están generando, porque tienen mucha caja, generan intereses, no tengo esa información aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues fijaros, lo que voy a hacer es ir al 10K Report y voy a buscar dónde está la información sobre los gastos financieros, que creo que está un poquito después de los estados financieros. Vamos a intentar buscarlo. Vamos a ver dónde está. A ver. Mirad, aquí, en la página, en este caso, en la página, no viene el número de página, sí. En la página 45, perdón, en la 46, veis que viene Other Income, el Interest and Dividend Income, y veis que viene Interest Expense, ¿vale? Estos son los gastos por los costes de la financiación. El año 20, 2.873 millones, 2019, 3.576 y 2018, 3.240. Entonces, he llevado esa información aquí, a mis datos, ¿de acuerdo? Y entonces, fijaros, lo que he hecho ha sido poner esa información aquí, el coste financiero, por intereses, 2.873 millones en el año 20. Y luego, ¿qué es lo que he hecho? Ha sido calcular la posición de deuda a corto y largo plazo que tiene Apple. Entonces, fijaros que lo que he hecho ha sido sumar la deuda a corto en el año 2020, que era 8.773, y la deuda a largo por 98.667 millones. Fijaros que no he sumado las letras, el commercial paper, que también es deuda financiera. Fijaros que aquí está el commercial paper por casi 5.000 millones, porque las letras no tienen un tipo de interés explícito, es decir, no es como un préstamo bancario donde tú sabes que te voy a pagar el 5%, tienes que pagar esos intereses, sino que están implícitos en el descuento, ¿vale? Las letras son productos financieros que su coste no es explícito, no está explicitado de forma concreta en un documento, sino que se calcula por descuento. Es decir,
imaginaros que yo tengo una letra en T0 y en T1, imaginaros que yo invierto, el banco me da 1.000 millones de euros en T1 y sin embargo yo en T0 lo compro o invierto 990. Fijaros que lo que estaría ocurriendo es, aquí no tengo un tipo de interés implícito, aunque se podría, explícito, perdonad, aunque hay un tipo de interés implícito. ¿Por qué? Porque obviamente a mí me van a pagar dentro de un año 1.000 millones cuando yo en T0 voy a invertir 990. Entonces, he dejado fuera de la ecuación, ¿de acuerdo? El cálculo de las letras, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que he hecho? Simplemente ver cuántos son 2.873 millones sobre la posición de deuda financiera promedio. Fijaros que he hecho la media, he dividido 107.440 más 102.067, lo he dividido entre 2 para coger un saldo de deuda, de posición de deuda promedio, ¿de acuerdo? Porque la deuda no podría dividir los 2.873, estos 2.873, si los dividiera entre la deuda que hay al finalizar el año, fijaros que sería un valor un poquito menor y no tendría en cuenta que los intereses 2.873 que he pagado no son sobre el saldo de deuda al finalizar el año, sino que son sobre el saldo de deuda que hay al inicio, ¿no? Entonces, bueno, he tomado un valor promedio porque puede haber distintos préstamos, etcétera, y el valor promedio de los intereses son el 2,74%. ¿De acuerdo? Que este sería el coste de la deuda. Y he llevado este coste financiero, 2.873, pues lo voy a llevar aquí. Fijaros que voy a poner aquí 2.873 por 1 menos el impuesto de sociedades, ¿de acuerdo? Que eso me está dando un valor de 2.458 millones, ¿de acuerdo? Acordaros que en la fórmula va sumado. Y luego, ¿qué es lo que voy a restar? El cash flow de la inversión. El cash flow de la inversión, que os lo he comentado anteriormente, fijaros que tenía la peculiaridad de que Apple está como jugando con ese exceso de caja que invierte en productos financieros a menos de un año y con las ventas, ¿no? Como que compra y vende, pero que su efecto neto, que veis aquí, si os dais cuenta, es casi cero. ¿Veis que son 5.000 millones? Es casi cero. Entonces, yo del plan de inversiones, donde hay un elemento de controlar su caja y sus excesos de caja o su ineficiencia invertida en productos financieros, lo que voy a tomar como plan de inversiones es la inversión real, ¿no? En activos no corrientes, que fundamentalmente son estos tres conceptos, ¿de acuerdo? Son el CAPEX en activos no corrientes, tangibles e intangibles, es decir, Property, Plant and Equipment serían los tangibles, los tangibles, por otro lado, la compra de negocios, y luego he metido por otro lado Other, ¿vale? Que pueden estar relacionados con activo no corriente e intangible. Entonces, si yo sumo estos tres conceptos, veis que el valor que me queda serían 9.624 millones. Y si tomo el valor promedio, que es lo que voy a hacer, fijaros que aquí tomaba el valor promedio de los tres, pues fijaros que en promedio Apple está invirtiendo 12.200 millones. ¿De acuerdo? Ese sería el plan de inversiones en activos no corrientes tangibles e intangibles, más compra-venta de empresas, ¿no? Y voy a sumar, en este caso restar, 12.200 millones. Fijaros que esto me estaría dando, si yo sumo todos estos conceptos, me da un flujo de caja libre en el año 2020 de 70.932 millones. Entonces, este valor que tenemos aquí, voy a poner formato personalizado y vamos a quitar los decimales. Fijaros que el cash flow del año 2020 sería 70.932. ¿Qué estarían aquí? ¿Y ahora qué ocurre? Que yo necesito estimar los cash flows del T1 a T10. ¿De acuerdo? Este cash flow de aquí no entra en mi valoración. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a estimar el flujo del cash flow en T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 y T10? Bueno, lo que voy a asumir es que el cash flow tiene un incremento anual que va a ser el mismo. Es decir, voy a suponer que el cash flow en 1 va a ser el cash flow que hay en 0 incrementado un tipo de interés, una TAE. Y por eso he explicado anteriormente la TAE. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Bueno, yo lo que he hecho ha sido bajarme el cash flow operativo que ha tenido Apple
desde el año 13 hasta el año 20. Básicamente lo he bajado de los 10K reports, ¿no? Si vosotros buscáis en Google los 10K reports, pues me he ido bajando los 10K reports. Fijaros que en este 10K report tenemos el cash flow operativo del 20, 19, 18. Si nos bajamos el del 17 tendríamos 17, 16, 15. Y si nos bajamos el de 15 tendríamos 15, 14, 13. Entonces, fijaros que he puesto 80.000, 69.000 y 77.000. 80.000, 69.000 y 77.000. Y he rellenado los cash flows. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que he calculado? Pues he calculado la TAE desde el año 13 al año 20. Es decir, he visto qué incremento anual ha tenido el cash flow. Entonces, fijaros que para eso, para calcular la TAE, que también está explicada en un vídeo en One Minute Sensei, os lo voy a poner aquí también para que lo veáis, ¿de acuerdo? Fijaros que si nosotros entramos en One Minute Sensei, como os he dicho anteriormente, en listas de reproducción, podemos entrar en valoración de empresas, perdonad, podemos entrar en el plan financiero y en el plan financiero veis que aquí tenemos, vamos a ver, en el plan financiero, perdón, en matemáticas financieras, disculpad, entramos en matemáticas financieras, tendríamos que es la TAE, ¿de acuerdo? O el CAC, ¿de acuerdo? Aquí está explicado la fórmula que estoy explicando, ¿de acuerdo? Entonces, a efectos de cálculo, lo que habría que hacer es tomar el valor futuro. Fijaros que el valor futuro sería el último valor, 80.674, dividirlo entre el valor inicial, que es 53.666. Eso hay que elevarlo entre 1 dividido el tiempo que hay entre 2013 y 2020. En este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 años. Y todo eso se le resta 1 y se pone en porcentaje. Entonces, fijaros que si yo pongo eso en porcentaje, pues me está dando una TAE en el periodo TAE 2013-2020, ¿de acuerdo? Del 6%. Y lo que voy a hacer es incrementar el CFO, ¿de acuerdo? Este CFO que tengo aquí, que hemos calculado, aquí lo voy a incrementar, este CFO, perdón, el CFO, disculpad, lo voy a incrementar ese 6%. Entonces, fijaros lo que he hecho. Lo he puesto aquí, ¿vale? Fijaros que aquí lo que he puesto es el cálculo del flujo de caja libre que tenemos en el año 20, que es 70.000 millones, 70.932 en cero. Y ahora lo que voy a hacer que es, lo voy a incrementar por 70.000 por 1 más esa TAE del 6%, ¿de acuerdo? Veis que lo tengo aquí, el 6%. ¿De acuerdo? Y lo que voy a hacer es moverlo hasta el año, perdonad, disculpad que estoy metiendo la mano. Fijaros que lo que he hecho ha sido calcular lo he hecho aquí el cálculo, disculpad. ¿Vale? Fijaros, he puesto aquí cuál es el flujo de caja libre sin valor residual, ¿vale? No, perdonad, porque aquí no os quiero liar, ¿no? No olvidéis que lo que queremos saber es cuáles son los flujos de caja libre que genera un negocio desde el año 1 hasta el año 10 y luego con posterioridad al año 10. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Lo que he hecho ha sido calcular, por un lado, el CFO con los 80.674 millones que hemos visto anteriormente, 80.674, que lo tenemos aquí. Luego le he sumado la parte de intereses por 1 menos el impuesto de sociedades por 2.458. Fijaros que los intereses por 1 menos el impuesto de sociedades los tenemos aquí. Fijaros que están aquí. Los intereses, vamos a ponerlos de nuevo, ¿vale? Porque aquí tengo un error. Entonces vamos a coger los intereses que están aquí. 2.873 por 1 menos el impuesto de sociedades, que lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Eso me da 2.458 millones, que son los que teníamos anteriormente, ¿lo veis? Disculpad porque ahí yo tenía un error.
¿Y qué es lo que he asumido? Que los costes financieros van a ser los mismos del año 1 al año 10 y luego he hecho el plan de inversiones. Fijaros que el plan de inversiones lo he puesto en 12.200, que son los 12.200 que habíamos hablado anteriormente. Entonces, fijaros que para el año 1, si yo sumo estos tres conceptos, ¿de acuerdo? Estos tres conceptos, esto me está dando un valor de 70.000.932. Voy a quitarlo, ¿vale? Voy a quitarlo un momento, ¿de acuerdo? Y veis que obtenemos el valor de 70.000.932. ¿De acuerdo? Entonces, este valor es lo que llamamos el flujo de caja libre, en este caso, para este momento cero. Lo voy a poner aquí de nuevo, ¿de acuerdo? Voy a poner el CFO, el CFO que lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Que lo acabamos de hacer. 80.000 millones. Los gastos financieros por uno menos el impuesto de sociedades, 2.458. Y el CAPEX, en este caso negativo, menos 12.200, ¿de acuerdo? Y obviamente si yo sumo estos tres, pues tengo el valor del flujo de caja libre, es decir, este, más este, me está dando el valor del flujo de caja libre como hemos dicho en TC. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Como os he dicho, voy a suponer que el flujo de caja libre se incrementa año a año un crecimiento, que hemos dicho que es la TAE, ¿no? Fijaros que tenemos aquí los flujos de caja libre del año 14 al 20, un 6%. Y voy a incrementar este flujo de caja libre, 80.674, un 6%. 80.000 por 1 más la TAE del 6%, ¿de acuerdo? Y lo que hago es incrementar el flujo de caja operativo, ¿de acuerdo? Entonces he incrementado en un ritmo del 6% el CFO. Ahora voy a llevar la parte de los gastos financieros, intereses por uno menos el impuesto de sociedades, que como os he dicho anteriormente, voy a mantenerlo igual todos los años. Obviamente esto es una simplificación y un error de cálculo, porque va a depender de la estructura de deuda que tenga Apple, ¿no? Y obviamente cuanto más negocio tenga, pues obviamente los intereses de los préstamos aumentarán. Y sí que voy a mantener más o menos el valor promedio, como habíamos visto, que lo tenemos aquí. Tenemos los 12.000 millones que hemos calculado en promedio, fijaros que están aquí, ¿vale? Fijaros que he sumado el promedio de los años 18, 19 y 20, esto es lo que se ha gastado en promedio, 12.200 millones en activos no corrientes, ¿no? Excluyendo toda la parte financiera. Y voy a asumir que tienen ese plan de inversiones, que también, como os digo, pues obviamente de aquí a 10 años varía. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que nosotros tenemos este cálculo, fijaros que el flujo de caja libre es va a sumar estos tres conceptos. Los sumo y ya tengo los flujos de caja libre. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí tendría los flujos de caja libre. Y si os dais cuenta, he puesto un comentario donde pone flujo de caja libre, Finished Free Cash Flow sin residual value, without residual value. ¿Qué es el residual value? Fijaros, el residual value en una valoración es que no sería justo valorar Apple solo del año 0 al año, es decir, del 27 de septiembre de 2020 hasta el 2030, por un motivo. Y es que Apple, desde el año 2031 hasta el infinito, sigue generando flujos de caja. Entonces, el valor de los infinitos flujos de caja que van del año 2031 hasta el infinito, eso es lo que se le conoce como valor residual. Obviamente no podemos descontar infinitos flujos de caja, ¿de acuerdo? Proyectarlos, estimarlos. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, lo que se hace es modelizar este valor residual como una progresión geométrica. ¿Vale? Se modeliza como una progresión geométrica. Una progresión geométrica básicamente es una progresión donde el siguiente término es el anterior incrementado una g. De la misma manera que hemos hecho aquí, ¿no? De la misma manera que el CFO lo hemos ido incrementando una g del 6%, pues nosotros vamos a asumir que los flujos desde el año 2031 al infinito, es decir, desde el año T11 hasta el infinito, van a asumir una serie de incrementos, ¿de acuerdo? Y estos incrementos no van a ir a la TAE del 6%, es decir, no van a ir a este tipo de interés. ¿Por qué? Porque a largo plazo, al infinito, la capacidad de generar caja de un negocio no puede crecer de manera sostenida al 6%.
¿Y qué ratio o qué G es el que suele tener? Pues bueno, esa G no suele ser superior a la tendencia potencial del incremento del PIB que tiene una economía, ¿no? Es decir, el crecimiento a perpetuidad de esos flujos de caja de la progresión geométrica desde el año 11 al infinito no pueden ser superiores a el 2-3% que tiene de crecimiento una economía avanzada del PIB como tendencia a largo plazo. Aquí hay mucha discusión sobre qué G tomar para las perpetuidades. Hay gente que toma el 3%, el 2,5%, el 2%. Eso serían ya estimaciones muy optimistas. Y muchos bancos de inversión y de las Big Four pues toman crecimientos de G que se mueven entre el 0,5, el 1 y el 1,5%. ¿De acuerdo? Ya Gs superiores al 2, 2,5 empiezan a ser poco realistas. Entonces, fijaros que lo que hemos hecho ha sido modelizar, por un lado, un crecimiento, fijaros que del año 1 al año 10 de los flujos de caja que crecen al 6%, en este caso los CFOs, ¿de acuerdo? Y luego hemos modelizado un crecimiento G-rate del valor residual que va de T11 hasta el infinito, que en este caso yo lo he asumido al 1,5%, ¿no? Por conferirle una valoración un poquito más optimista a Apple por el factor diferencial que tiene, ¿no? Obviamente este valor se podría haber puesto a un 1% y si queremos penalizar la valoración en un 0,5%. ¿De acuerdo? Lo que es importante es que este valor no debiera ser superior nunca al 2-3%. ¿De acuerdo? Y que tomar valores en ese rango del 2-3% sería una valoración bastante un poco ya empezarla a sacar fuera de parámetros realistas. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta es, bueno, Antonio, ¿y cuál es el valor de ese valor residual que va del 11 al infinito? Pues hay una fórmula. La fórmula básicamente sería esta. Se va a coger el primer flujo de la progresión geométrica. El primer flujo de la progresión geométrica, fijaros que es el último que he proyectado. El primer flujo de la progresión geométrica sería el flujo en el año 11. ¿De acuerdo? Que no lo tengo. ¿Vale? Fijaros que este flujo no lo tengo. Y ese flujo sería igual al flujo del año 10 más el 1,5% del flujo del año 10. Fijaros que esto lo que nos estaría dando es incrementar el flujo de caja libre del año 10 al 11 un 1,5%. ¿Vale? Y ahora lo que se va a hacer es dividir ese flujo de caja libre entre el interés menos la G. Fijaros que en esta valoración el interés que tenemos que usar es el WACC y la G es el 1,5%. ¿Vale? Entonces, para calcular el valor del residual value, el valor residual, fijaros que por eso aquí he metido esta línea, el valor del residual value, pues necesito calcular el WACC. ¿Por qué? Porque vamos a descontar flujos de caja libre. Y al descontar flujos de caja libre, el interés que le exige la deuda y el equity a ese flujo de caja libre es el mix del coste promedio ponderado de la financiación, es decir, el WACC. Y para eso hay que calcular el WACC de Apple. Fijaros que el WACC, conceptualmente, es qué porcentaje financia Apple por equity y qué porcentaje financia Apple por deuda financiera neta, por deuda bancaria, perdona. Y obviamente esta financiación no es gratuita. Los accionistas pagan un coste del equity y hay que pagar unos intereses por el préstamo. ¿De acuerdo? Y esto ocurre a un impuesto, ¿no? A un corporate taxes, ¿no? Fijaros que el corporate taxes lo teníamos aquí, lo teníamos calculado aquí, el 14,4%, lo voy a poner en positivo y en porcentaje. Y ahora bien, nosotros tenemos que calcular estas cuatro magnitudes, ¿no? El KE, el KD, el porcentaje de equity y el porcentaje de deuda. Fijaros que el KD lo hemos calculado, ¿no? El KD son los gastos financieros, ¿no? El coste financiero por pedir deuda. Entonces, fijaros que el coste financiero nosotros lo hemos obtenido aquí en interest expense, acordaros que era un 2,74%, que esto es lo que le cuesta en promedio a Apple financiarse pidiendo préstamos bancarios. La siguiente pregunta, ¿cuál sería? Calcular el KE. Fijaros que el KE lo definimos como la rentabilidad mínima que exigen los accionistas por invertir en Apple. Es decir, el KE es también una rentabilidad anualizada, es decir, es una rentabilidad en porcentaje anual y es la mínima que exige un accionista por invertir dinero en Apple. Al final, cuando nosotros invertimos dinero en negocios,
queremos exigir una rentabilidad mínima, ¿de acuerdo? Y por encima de esa rentabilidad, pues estaremos contentos, pero como mínimo exijo una rentabilidad. Y para calcular el PKE, ¿qué modelo vamos a usar? El Capital Asset Pricing Model. Fijaros que este modelo también lo tengo explicado esta vez sí, en la pestaña de valoración de empresas. Si entráis en One Minute Sensei, fijaros que en listas de reproducción tenemos la de valoración de empresas y aquí en valoración de empresas, bueno, pues esta vez no, me va a dejar mal, no está en valoración de empresas, sino que está en el plan financiero. Entonces nos vamos a ir a la lista de reproducción del plan financiero, disculpad. Fijaros que el plan financiero está aquí abajo. Y en el plan financiero nos sale aquí, mirad, modelo CAPM, cálculo del CAE y modelo CAPM, cálculo del CAE utilizando datos del profesor Damodaran. En estos dos vídeos, en el primero explico de manera conceptual qué es el CAE y cómo calcularlo y qué es el modelo CAPM, y en el segundo vídeo lo explico el cálculo del CAE de una manera práctica, en un ejemplo práctico, utilizando la base de datos del profesor de la Stern University, Damodaran, ¿de acuerdo? Entonces os emplazaría a que veáis en profundidad estos dos vídeos. Como os digo, el Capital Asset Pricing Model lo que nos va a dar es la rentabilidad mínima que exige un accionista por invertir en un negocio, eso es el CAE, y va a ser la suma de la rentabilidad libre de riesgo, que es la del bono a 10 años, por definición, más la beta por la prima de riesgo del mercado. Bueno, y esta es la manera que tenemos de calcular la rentabilidad mínima exigida por un accionista. Esto yo lo he calculado, lo tengo aquí calculado. Fijaros que en el año 2020, si tomamos valores de Damodaran, ¿de acuerdo? El T-Bond, ¿no? El bono a 10 años en el 2020 estuvo en 0,93%, y si tomamos, por ejemplo, datos de Statista o Trading Economics, ese bono está en el 1,60%. Bueno, yo voy a tomar en la valoración el valor promedio del año 2020. Obviamente habría que tomar la estimación que hay del tipo de interés del bono americano a 10 años, la estimación que hay en el momento de valoración, ¿de acuerdo? Que no olvidéis que el momento de valoración es el 27 de septiembre del 2020. Yo voy a tomar un valor histórico, que es el tipo de interés de los bonos americanos a 10 años, es decir, del T-Bond, que hubo durante el año 2020, que fue el 0,93. Por otro lado, voy a tomar la prima de riesgo del mercado, que en inglés se llama Market Risk Premium, y estos datos los voy a sacar, como os he dicho, de Damodaran. Entonces vamos a poner aquí Damodaran, ¿vale? Y si os dais cuenta, entramos aquí en Useful Datasets, aquí tiene Data, pinchamos Current Data, y en Current Data vosotros podéis ver aquí Risk Premium for Other Markets. Y voy a pinchar aquí. Una vez que pincho aquí, veis que viene Total Equity Risk Premium. Esta es la prima de riesgo del mercado por países. Y vamos a buscar United States. Fijaros que para United States está en un 4,72%. ¿De acuerdo? 4,72%. Que es el valor que yo he tomado para la prima de riesgo del mercado. ¿De acuerdo? Y luego nos falta la beta. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que la beta también nos la da Damodaran. En este caso, la beta está aquí. Levered and Unlevered Beta by Industry. Tendríamos que coger Estados Unidos. ¿De acuerdo? Y si nosotros cogemos la beta de este informe, fijaros que yo ya he puesto el resultado, ¿de acuerdo? Aunque se sacaría ese informe. Y lo que he hecho ha sido, bueno, en ese informe no viene una beta específica para Apple, sino viene por industrias, ¿no? Entonces yo lo que he cogido ha sido el leveraged beta de estas industrias. Fijaros que he tomado la beta de computadoras, periféricos de computadoras, consumer electronics o electrónica en general, la de entretenimiento y software entertainment, ¿no? Porque de alguna manera Apple es un mix de esto, ¿no? Obviamente nosotros tendríamos que ver de la cuenta de resultados
cómo es el peso de riesgos o cómo es las ventas por cada uno de estos sectores, ¿no? Por cada una de estas líneas de negocio, que yo ahora mismo no lo tengo, aunque podríamos indagar e intentar buscarlo, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que habría que hacer? Dar un peso, un porcentaje a cada una de estas betas para hacer una media ponderada de beta. Yo he simplificado, simplemente lo que he hecho ha sido calcular la beta promedio, ¿de acuerdo? Fijaros que da 1,33 y he calculado la beta promedio, ¿de acuerdo? Fijaros que la beta nos da o nos dice cuál es el riesgo intrínseco que tiene una empresa debido a su industria, a lo que se dedica. Riesgo intrínseco quiere decir que es el mínimo nivel de riesgo que tiene una empresa y que no se puede eliminar vía diversificación. Es decir, por mucho que optimicemos una cartera de acciones y que tengamos un efecto diversificador y que reduzcamos riesgo, 1,33 sería el riesgo mínimo que tendría una empresa por la industria a la que se dedica, por el sector al que se dedica. Y además, esa beta, que está en tanto por 1, no es el 1,33%, ¿de acuerdo? No es el 1,33%, es el 133%. Esta beta lo que nos dice es que comparamos nuestro riesgo con el mercado de renta variable, en este caso americano, que sería el Standard & Poor's 500. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué nos estaría diciendo? Que Apple tiene un 33% más de riesgo que las empresas que cotizan en el IBEX, en el Standard & Poor's 500, en la bolsa americana. ¿De acuerdo? Si la beta fuera 1, querría decir que Apple tiene el mismo nivel de riesgo que las 500 empresas que cotizan en el índice Standard & Poor's 500. Para efectos prácticos, esto es que nuestra empresa, Apple, por su negocio, a lo que se dedica, tiene un 33% más de riesgo que el índice de bolsa americana, el Standard & Poor's 500. ¿De acuerdo? Sabéis que hay muchos índices de bolsa, está el Standard & Poor's, el Nasdaq, el Dow Jones, pero el representativo de la economía americana, el proxy, ¿no? El que se entiende por representativo, es el Standard & Poor's 500, ¿no? Aunque podríamos poner a lo mejor, por ser tecnológica, otro tipo de índice, ¿no? Dicho esto, con estos datos, fijaros que tenemos la beta, que es 1,33. Vamos a ver dónde tengo los datos. Fijaros que tenemos la beta, tenemos el bono y tenemos la prima de riesgo del mercado, pues podemos calcular el CAE. Fijaros que lo que he hecho ha sido sumar F21, que es lo voy a calcular aquí, ¿vale? Vamos a calcular el CAE directamente. Va a ser el bono a 10 años, 0,93, más la beta 1,33 por la prima de riesgo del mercado, ¿vale? Y eso me da un CAE del 7,22%. Perdonad, del 7,22%. ¿Vale? Entonces, fijaros que yo ya tengo calculado el CAE, que lo tengo aquí, 7,22%. Entonces, fijaros, Apple a nivel de préstamo bancario, la financiación por deuda financiera le cuesta un 2,74% anual a nivel de intereses, mientras que la financiación, la rentabilidad mínima que le exigen los accionistas por sus expectativas por invertir en ese negocio es del 7,22%. Por otro lado, vamos a ver ahora el cálculo de equity y deuda, ¿no? Tenemos que ver cuál es el cálculo de equity y deuda. En el cálculo de equity y deuda, lo que voy a hacer es que hay dos metodologías, ¿de acuerdo? Y aquí hay un poco de debate. Mirad, la primera metodología para calcular qué porcentaje de equity hay y qué porcentaje de deuda hay es mirar en el balance de situación, ¿vale? Y ver qué porcentajes en millones de dólares supone cada uno. Esta metodología que se usa, bueno, pues hay académicos que entienden que es menos precisa que tomar el valor de equity, lo que es el market cap, ¿no? La capitalización de mercado que tiene Apple, capitalización de mercado, y para la deuda se toma el valor de la deuda contable, ¿no? De la deuda financiera que aparece en el balance de situación. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, voy a hacer el cálculo por los dos métodos y vais a ver que hay una diferencia. Voy a usar primero el cálculo correcto y voy a ver cuál es el valor del equity, ¿no? Del total de las acciones que tiene Apple por el precio de cotización. Y obviamente, como estoy haciendo la valoración
en septiembre del 2020, voy a tomar los valores que hay ahí. Entonces, fijaros una cosa. Fijaros que esos valores los he puesto aquí. Este es el valor de la cotización de Apple, del market cap, en este caso, vamos a ver si tengo los datos puestos aquí, de en qué fecha lo he cogido. En la valoración creo que lo tenía. Mirad. Mirad. El market cap que hay el 29 de septiembre, claro, es que lo he cogido porque no había exactamente para el día 27, ¿de acuerdo? No había exactamente el día 27 porque ese día no había cotización, no había market cap para ese día. Entonces, he tomado la del día 29, ¿de acuerdo? Que es 1,937 billones de dólares, ¿de acuerdo? La capitalización, fijaros que este dato está en 1,9 millones de millones, eso es 1,9 billones de dólares, ¿vale? Pues ese es el valor que voy a llevar aquí. Voy a llevar 1,9, voy a dejarlo aquí, 1,937, 123, ¿de acuerdo? Y ese valor son, en este caso, como os estoy diciendo, millones de millones, ¿de acuerdo? 1,9 millones de millones, es decir, 1,9 billones de dólares, ¿de acuerdo? Y luego voy a llevar el valor de la deuda. Fijaros que el valor de la deuda, que son 112.432 millones, y estos son 1,9 millones, ¿vale? Fijaros que aquí estoy poniendo 1,9 millones de millones y aquí estoy poniendo 112.000 millones, ¿de acuerdo? Entonces, esto me sale de la deuda financiera neta que la hemos calculado antes. Acordaos que la deuda que teníamos, fijaros que está aquí, 112.436, de la suma de el commercial paper, ¿no? El term debt y la deuda a largo, ¿de acuerdo? Hemos sumado esos conceptos que son 112.436 y lo que hemos hecho ha sido calcular qué porcentaje supone cada uno de ellos. Fijaros que el valor total de equity y deuda sería la suma de los dos, es decir, este más este, ¿de acuerdo? Aquí hay una errata porque hemos dicho que íbamos a quitar el commercial paper, acordaros que íbamos a quitar el commercial paper, luego lo voy a quitar. Voy a sumar el term debt de aquí a corto y a largo y voy a excluir la deuda financiera neta por el tema del coste explícito, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que esa suma la tengo aquí y ahora voy a ver cuánto supone cada una de esas partes. Fijaros que lo que voy a hacer es dividir esto entre el total y voy a dividir 107.000 millones entre el total, ¿vale? Y obviamente la suma me da el 100%. Luego fijaros que este mix sería de casi un 95% equity y un 5,26% deuda. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues fijaros que teníamos calculado el KE y el KD. Fijaros que estos valores ya los teníamos calculado. Y luego teníamos el impuesto de sociedades. Fijaros que en el impuesto de sociedades os he dicho antes que iba a coger el que teníamos en el año 2020, ¿no? Porque estamos haciendo el año 2020 por un 14, pero veis que hay un poquito de fluctuación de años, ¿no? Entonces, en este caso, podríamos tomar el del año 2020, yo voy a tomar el del año, el promedio, porque puede haber a lo mejor optimizaciones fiscales, cambios de fiscalidad en el impuesto de sociedades. Voy a tomar un valor, me interesa más un valor promedio que no el del último año que veis que ha ido bajando, ¿no? Obviamente esto supondría analizar el marco fiscal que va a haber de Apple de aquí a los próximos 10 años. Entonces, voy a tomar un valor promedio que me da un impuesto de sociedades superior, ¿de acuerdo? Luego voy a tomar el 16,24, que lo tengo aquí. Y entonces voy a aplicar la fórmula del WACC, ¿vale? Fijaros que la fórmula del WACC hemos dicho que es el porcentaje de equity, que lo tenemos aquí, el 94,74, lo vamos a multiplicar por el KE, que en este caso vemos que es el 7,22, luego voy a hacer la multiplicación, 94 por 7,22, luego hay que coger el porcentaje de deuda y hay que multiplicarlo por el KD. Fijaros que el porcentaje de deuda es el
5,26 y el KD en este caso vemos que es el 2,74 y voy a hacer la multiplicación. Y acordaros que hay que multiplicarlo por el impuesto de sociedades, ¿no? Por 1 menos el impuesto de sociedades. 1 menos el impuesto de sociedades, que lo tengo aquí. Luego 1 menos el 16,24. Y ahora voy a multiplicar estos tres términos. Voy a multiplicar el porcentaje de deuda 5,26 por el coste de la deuda, que es el 2,74, por 1 menos el impuesto de sociedades, eso me da el 0,12. Y ahora voy a sumar esta parte más esta, ¿no? Si sumo esas dos partes, fijaros que me queda esto más esto, me queda el 6,96%. ¿De acuerdo? Y ese sería el WACC, que fijaros, lo tengo aquí calculado. ¿Vale? Esa es la cuenta que acabo de hacer ahora mismo. ¿De acuerdo? Me queda un WACC del 6,96%. Que era lo que nos faltaba para nuestra valoración. No perdáis de vista que lo que estábamos diciendo es que necesitábamos calcular el valor residual, ¿de acuerdo? Que para calcular el valor residual tomábamos el flujo del año 11, que lo tenemos aquí, 136.703 millones, y que había que dividirlo entre el coste financiero, el tipo de interés al que estamos descontando, que es el WACC, porque estamos usando el flujo de caja libre, menos la G. Como ya tengo el WACC, que lo voy a poner aquí, ya tengo calculado el WACC, que es, en este caso, hemos dicho que es el 6,96, ¿de acuerdo? Pues el interés menos la G es el 6,96 menos el 1,5, nos estaría dando un 5,46. Y entonces el valor residual, ¿qué va a ser? La división del primer flujo de la progresión geométrica entre el interés menos la G. Y fijaros lo que me está dando. Me está dando 2,5 billones de dólares. ¿De acuerdo? ¿Y qué es importante? Saber que esta fórmula, ¿de acuerdo? Esta fórmula que hemos calculado, este valor, está situado no en el año 11. Esto es lo importante, ¿eh? Este matiz es importante. Está situado en el año 10, en el último flujo que conocemos. Entonces, yo por eso he metido esta línea de residual value y el valor residual no va a estar aquí, sino que va a estar aquí. Fijaros que ya tengo el cálculo. Voy a meterlo de nuevo. Bueno, entonces, fijaros que el cálculo sería el flujo en 10 por 1 más la G, aunque ya he hecho el cálculo, ¿de acuerdo? Dividido entre el WACC menos la G. ¿De acuerdo? A ver, que me está dando una referencia circular que no debería. ¿De acuerdo? Fijaros que tengo este valor, claro, porque lo tengo que calcular sobre este, disculpad. Entonces, fijaros que el valor residual, que es este, ya lo tenemos calculado, pues es igual a el último flujo de la progresión, que es 134.000, por 1 más la G, que es el 1,5%, dividido entre el WACC, que es el 6,96, menos la G, que es el 1,5%. Y si os dais cuenta, nos tiene que quedar, obviamente, el mismo valor. ¿Vale? Vamos a ver que nos quede igual. A ver. Vamos a ver. Tenemos que coger el flujo en 11. Vamos a ver. Vale. Tenemos que coger el flujo en 10, perdonad, es que yo había cogido ya con la suma, ¿no? Entonces, fijaros, tenemos que coger el flujo en 10, que es 134.663, vamos a ponerlo de nuevo, ¿vale? Para que veáis que está bien. Lo voy a incrementar un 1,5%, ¿vale? Luego el flujo en 11 es la suma de este más este, y ahora voy a dividir el flujo en 11 entre el 6,96 menos el 1,5 que es esto, y esto me da los 2,5 billones que tengo aquí, ¿de acuerdo? Y obviamente al sumar el flujo de caja libre en 10 más el residual value, la suma de esos dos me da 2,6 billones. Entonces, fijaros, yo voy a quitar ya esta situación del año 11, porque ya no tengo flujos del 11 al infinito, no los tengo, porque básicamente ya he puesto el valor residual, ¿de acuerdo? Voy a quitar también este cálculo, que no nos sirve para nada y que ya lo entendemos.
¿vale? Y voy a quitar también este cálculo de aquí, ¿vale? Entonces, fijaros que de todo esto que hemos hablado, bueno, lo tenía programado, esto lo tenía programado respecto a esto. Lo voy a programar respecto al valor que tengo, 1 más g, que lo tengo aquí, ¿de acuerdo? Dividido entre el WACC menos la g, ¿de acuerdo? Disculpad, menos la g. Vamos a ver que lo tenga igual. P10 por 1 más F4. A ver, vamos a poner P10 por el último flujo por 1 más la G dividido entre el WACC menos la G. ¿Vale? Ya lo tenemos. Bien, entonces después de todo este proceso, realmente a mí lo que me interesa es esta línea que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Esta sería lo que a mí me interesaría, que sería la estimación de los flujos de caja libre a 10 años. Fijaros que tengo aquí la estimación de los flujos de caja libre a 10 años y aquí he sumado el flujo de caja libre del año 10, que son 134.683 millones, y le he sumado el valor residual de 11 al infinito, que son 2,5 billones de euros. Ya casi tenemos la valoración. Fijaros que una vez que yo tengo esto, lo que he hecho ha sido llevarme esos valores aquí al lado derecho. Vamos a ponerlos, ¿de acuerdo? Voy a quitar esto de aquí, voy a borrarlo. Y voy a llevar los flujos de caja libre. Entonces, fijaros que lo que voy a hacer es simplemente llevar el flujo de caja libre, que lo tengo aquí calculado. Entonces, voy a poner que esta fila es igual a esta. Voy a mover esto a la derecha. Y ya tengo los flujos de caja libre. Lo siguiente que voy a hacer que es descontar los flujos. Para eso voy a calcular el factor de descuento. El factor de descuento es básicamente el término que uso para llevarme los flujos del futuro a T0, porque quiero calcular un VAR. Entonces, el factor de descuento conceptualmente es dividir 1 entre 1 más el tipo de interés, que en este ejercicio va a ser el WACC, elevado al tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo calculo el factor de descuento y lo multiplico por el valor futuro del flujo, lo que voy a obtener es el valor descontado a 0. ¿De acuerdo? Voy a obtener el valor descontado a 0. Esto también os emplazaría a que vierais el vídeo de descuento de flujos que está en la playlist. En este caso está en la playlist de matemáticas financieras y valoración de empresas. ¿De acuerdo? Vamos a ver si llegamos a ella. Fijaros que aquí está el plan financiero, matemáticas financieras y valoración de empresas. Aquí en matemáticas financieras podéis ver interés simple, interés compuesto. Aquí en interés compuesto podéis ver cómo descuento los flujos, ¿de acuerdo? Entonces, voy a calcular el factor de descuento. Fijaros que el factor de descuento va a ser dividir 1 dividido entre 1 más el WACC. El WACC lo tengo aquí. Fijaros que es el 6,96, lo voy a fijar. Y lo voy a elevar al tiempo que lo tengo aquí. ¿De acuerdo? Y una vez que tengo ese factor de descuento, lo llevo hasta el final. Ya casi estoy terminando la valoración. ¿De acuerdo? Hemos hecho ya lo más difícil, porque fijaros, ya tenemos la capacidad de generar flujo de caja libre que tiene Apple desde 1 hasta 10, teniendo en cuenta el valor residual, luego es desde 1 hasta el infinito. Fijaros que tenemos los factores de descuento, ¿de acuerdo? Y ahora pues, lo que voy a calcular es el valor actual de cada flujo en 0, y eso es la multiplicación del flujo futuro por su factor de descuento. Una vez que nosotros tenemos eso, fijaros que tenemos todos los flujos descontados, y ahora tengo el Net Present Value VAN, que en valoración se le llama Enterprise Value. Enterprise Value. ¿De acuerdo? Este sería el resultado de la valoración. Y fijaros que lo que he hecho ha sido la suma de todos los valores descontados. Entonces, fijaros que este Enterprise Value, o valor de la empresa, sería el valor de Apple teniendo en cuenta dos factores. Teniendo en cuenta el equity más la posición de deuda.
Y fijaros que todavía no he tenido en cuenta qué situación de caja tiene Apple en cero. ¿Vale? Y esta situación de caja que tiene Apple en cero es importante. ¿Por qué? Imaginaros que esta empresa no tuviera ningún tipo de deuda en cero. Pues su valoración sería 1,9 billones de dólares. Ahora imaginaros la misma empresa, pero que tiene en caja en cero 1 billón de dólares. Pues obviamente la valoración no sería 1,9, sería 1,9 más el billón de dólares que tiene en caja, en cero. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que esta empresa, su situación en T0 no es que tenga exceso de caja, tiene deuda financiera. ¿Os acordáis que calculamos la deuda financiera neta que estaba aquí? Y os acordáis que para el 2020, después de usar toda la caja, que son 90.000 millones, la deuda que había de 112.000 quedaba reducida a 21.493. Luego, la posición de caja o deuda financiera neta, en este caso de Apple, es 21.493 euros. Millones de euros. De dólares, perdonad. Entonces, que nosotros vamos a tomar este valor y vamos a reducir la valoración. Veis que aquí viene Net Financial Debt. Vamos a reducir la valoración en esta cantidad. Entonces, nosotros si al Enterprise Value, que lo tenemos aquí, nosotros le restamos su posición de deuda financiera neta, es decir, le restamos la posición de deuda financiera neta, ¿qué es lo que vamos a obtener? Fijaros que si al equity más deuda le quito la deuda, me va a dar el capital social, ¿no? Me va a dar lo que en inglés se llama, y este es el resultado de la valoración, lo que nos va a dar es el valor intrínseco justo o fundamental u objetivo del 100% de las acciones de Apple. Fijaros que en esta valoración nos está dando un fair value de casi 2 billones de dólares. Fijaros que en nuestra valoración por descuentos de flujos de caja libre al WACC nos ha dado una valoración, en este caso, de 1,998, bueno, 1,99 billones de dólares, ¿de acuerdo? Y si nosotros miramos cuál es la capitalización de Apple en el momento que os estoy diciendo, ¿no? El 29 de septiembre de 2020, la capitalización en ese momento de Apple estaba en este valor. 1,937 billones de dólares. ¿De acuerdo? ¿Esto que nos estaría diciendo? Que básicamente, lo vamos a ver aquí, vamos a poner market cap Apple septiembre 2020 para que lo veáis. Entonces, fijaros que si nosotros tomamos el gráfico que nos va a dar de la market cap, vamos a verlo más o menos en esta fecha, ¿no? Estamos diciendo el 20 en septiembre, estamos hablando del 25 del 2020 hasta el 9 del 30 del 2020. Entonces, fijaros que si nosotros vemos la capitalización, la market cap, el 29 de septiembre nos está dando 1,980 billones de dólares. 1,980 billones de dólares. Vamos a verlo. 1,980 billones de dólares. Vamos a cambiarlo. 1,980 billones de dólares. 1,980 billones de dólares. Bueno. Y veis que nuestra valoración está muy similar, están casi a la par, ¿no? Si nosotros vemos por otro lado cuál era el precio de cotización de las acciones de Apple el 29 de septiembre del 2020, eran 113 dólares con 53, ¿de acuerdo? Si nosotros dividimos el market cap entre el total de acciones que tiene Apple emitidas en ese día, vamos a ver si lo tenemos bien, 1980, 1, 2, 3. Si yo divido esto entre el total de acciones, 17.773. Bueno, veis que hay una fluctuación un poquitín entre 13 y 11,
porque probablemente el precio de cotización de ese día no era exactamente ese. Vamos a hacerlo bien, ¿de acuerdo? Vamos a mirarlo bien. Vamos a mirar el precio de Apple. Vamos a mirar el precio de Apple el 29 de septiembre del 2020. Apple Share Price. 29 de septiembre del 2020. Que aquí tenemos los históricos. Vamos a ver en cuánto estaba. Vamos a tomar el valor. Fijaros, en septiembre, que era lo que os decía, ¿no? Fijaros que tenemos el 28 y el 29 y el cierre ajustado era 13,53 dólares, mirad. 13,53 es el cierre ajustado, 113,53, que es el valor que yo tenía yo aquí, ¿no? El precio de Apple por acción el 29 de septiembre. Si yo multiplico el precio de Apple por acción por el número total de acciones que tiene Apple, esto, ¿dónde tenemos esta información? Fijaros que aquí he puesto yo 17.773, ¿vale? Esos son el número de acciones que tiene Apple emitidas y que pueden ser además convertidas, ¿no? Fijaros que si nosotros vemos los estados financieros que estábamos hablando anteriormente y nos vamos a los estados financieros, al balance de situación, aquí en el balance de situación, fijaros, nos dice el número de acciones que tiene. ¿Veis que viene Shareholders Equity, Common Stock and Additional Paid-in Capital? Fijaros que a nivel de capital social las acciones se emitieron a un valor par de 0,00001 dólar por acción. Ese es el valor de inicio. Luego fijaros que hay 50.400 millones. Acordaros que había una nota aquí que decía que las shares están en miles. ¿De acuerdo? Entonces fijaros que hay, si añadimos 1000 más, esto quiere decir que las tres ceros más estos tres de aquí, esta cifra nos está dando 50.400 millones de acciones autorizadas. Ese es el máximo que Apple podría tener de acciones. Sin embargo, tiene emitidas 16.976 millones y por el efecto de dilución, lo que os dije de que hay algunas que se pueden convertir por productos financieros, realmente las outstanding son 17.773 millones. Que estas son las que yo he puesto, ¿no? 17.773, que lo veis aquí. ¿Vale? Estos son millones de acciones. Entonces, si yo multiplico este valor, 113,53, por las acciones que tiene Apple, vamos a ponerlo de nuevo. Vamos a multiplicar 113,53 por 17.773 y ahora son millones. 3, 1, 2, 3. Fijaros que el market cap que nos está dando es 2,07, ¿no? Fijaros que la capitalización que nos está dando aquí sería 2,017 billones de dólares. ¿De acuerdo? Esta sería la capitalización. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en nuestra valoración hemos obtenido un valor de 1,998 billones. Fijaros que aquí tenemos el valor de 2,017 y nuestra valoración está en 1,99 billones de dólares. Luego, ¿esto qué querría decir? Pues esto querría decir básicamente que a nivel de valoración, el precio que hay en el mercado, que son 113 dólares, fijaros que este sería el precio por acción, conforme a nuestra valoración, las acciones de Apple serían 1,999, ¿no? Sería este valor que tenemos aquí, voy a ponerlo aquí, 1,998,885 en millones, ¿vale? Si nosotros dividimos eso entre el número de acciones, fijaros que el valor que nos está dando por acción sería de 112 dólares por acción. ¿De acuerdo? Y obviamente este sería nuestro valor objetivo y este sería el precio en mercado. Si nosotros tuviéramos esta valoración, lo que nos estaría diciendo es que conforme a nuestra valoración, ahora mismo no deberíamos comprar acciones de Apple porque están ahora mismo cotizando un poquito por encima de su valor. Conforme a los datos que nosotros hemos obtenido, actualmente una valoración
superior a los en torno a 2 billones de dólares, con una market cap de 2,017, querría decir que el valor más o menos de la acción de Apple sería 112, en torno a 112, y no deberíamos comprar acciones. Si recordáis, anteriormente he dicho que a la hora de calcular el ratio equity-deuda, que lo he puesto aquí, había dos procedimientos, ¿no? Había un procedimiento en el cual se tomaba la capitalización de mercado y la deuda, y sobre eso se calculaba el mix equity-deuda. Fijaros que si yo en vez de hacer eso tomo los valores que hay en el balance de situación, la valoración sale distinta. Fijaros, lo he puesto aquí. Fijaros lo que he hecho. He tomado por un lado el equity que hay en el balance de situación. Fijaros que el equity que hay en el balance de situación son 65.339 millones de dólares. Nos vamos a ir al balance de situación. Veis que la situación de equity en el año 2020 son 65.339 millones, que lo he puesto aquí. Y por otro lado, la situación de deuda sería la de los 107 que hemos dicho. Fijaros que si hacemos eso, el mix cambia. Fijaros que ya no queda una parte de equity al 94, sino que queda al 37, y que la deuda ya no queda con un peso del 5, sino que queda del 62. Fijaros el cambio que hay. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros tomamos este mix, el WACC ya no nos va a quedar del 6,96, sino que nos va a quedar del 4,16. Fijaros que aquí he calculado el WACC, ¿vale? Veis 37% por el CAE del 7,22 más el 62% por el CAE del 2,74 por uno menos el impuesto social. Si nosotros a la valoración llevamos en vez de un WACC del 6,96 el del 4,16, es decir, lo ponemos aquí, fijaros lo que va a ocurrir con nuestra valoración. Fijaros que la valoración se nos estaría yendo a 4,2 billones de dólares. Es decir, fijaros que con un WACC bajado 2 puntos y pico, nuestra valoración nueva se nos estaría yendo, en este caso, a 4,25 billones de dólares. Y esto, obviamente, a nivel de acciones, fijaros que lo voy a poner aquí, 4,254,969, lo pongo en valores y lo divido entre los 17.773 millones. Fijaros que nos estaría dando una valoración de las acciones de Apple de 239,40 dólares por acción. Lo voy a poner aquí. Y fijaros lo que ocurre con la valoración, ¿no? En precio de mercado estaría en 113 dólares, valoración 239, y el potencial de revalorización estaríamos hablando que sería de 239 dólares menos 113, vamos a ponerlo, sería 239,41 dólares menos el precio que esté en el mercado, que es 113,53, dividido entre 113,53. Fijaros que el potencial de revalorización estaríamos hablando que sería del 110%. Entonces, lo que os quiero decir es que en las valoraciones hay que tener mucho cuidado porque son muy sensibles, en primer lugar, al WACC, ¿de acuerdo? Son muy sensibles al WACC, y en segundo lugar también son muy sensibles al valor residual. Fijaros que esta valoración, si nosotros pusiéramos un valor residual, fijaros que en vez del 1,5 lo lleváramos al 3, vais a ver que esta valoración de 4,25 se nos estaría yendo, ¿lo veis?, a 8,8 billones. Luego esto es muy sensible, casi toda la valoración es sensible al WACC y a la G. Fijaros que voy a bajar de nuevo la G y nos baja a la mitad la valoración, y fijaros que si ahora yo bajo, incremento el coste de la financiación del WACC, en vez de un 4,14 lo subo 2,7 puntos, fijaros que la valoración estaría que no está en valoración, y esta sería la valoración correcta. Es decir, esto nos estaría diciendo que ahora mismo, en el momento que hubiéramos realizado la valoración en septiembre del 2020, el precio de cotización de la acción era 113 dólares con 53, mientras que por valor era 112, es decir, estaban a la par. Todo lo que esté por encima de 113 es comprar cara la acción. Bueno, espero que este vídeo haya sido de vuestra utilidad, disculpad que haya sido tan largo, pero quería hacer una valoración. ¿Qué errores tiene? Obviamente la estimación de los flujos de caja, ¿no? Estimar los flujos de caja de esta manera, pues tiene un sesgo y un error.
que es si Apple va a ser capaz de seguir haciendo crecer los flujos del año 1 al 11 a un crecimiento del 6%. Y obviamente habría que analizar el modelo de negocio de Apple y de su generación de flujo de caja libre, reconstruyendo los estados financieros en estos 10 años. Muchas gracias, somos One Minute Sensei.